Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos de nuevo a su nueva edición de su programa preferido de fin de semana, Luna Valiente Presenta. Como siempre, tenemos un tema de agenda nacional y sobre todo con una invitada también que honra a Luna Valiente porque es una persona que tiene temas específicamente de agenda nacional. Les recordamos, antes de presentar a nuestra invitada, que este programa se retransmite por el canal 27 RNN a través de Claro, Tricón, Win y Aster y una amplia red de cable a nivel nacional. También estamos en repetición los domingos a través del canal 48 de Claro y 52 de Tricón por Vega TV en todo el territorio nacional. Y también a través de Vega TV estamos en TV Quisqueya en el canal Optimum 1096 para toda la zona de Nueva York y Miami también. Un honor compartir con nosotros en esta oportunidad, en esta segunda oportunidad, con la ingeniera María Gatón, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda de la República Dominicana, ACOPROVI, cariñosamente Susi. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muy complacida de compartir este programa contigo. Realmente creo que tienes un excelente espacio y muy visto por la mayoría de los dominicanos. Qué bueno, qué bueno. Gracias por ese piropo. Nos honra y sobre todo nos motiva mucho. Nos preocupamos siempre por traer personajes de la vida nacional, sobre todo que tengan temas importantes que aportar. Y qué bueno contar contigo, porque tú tienes muchas cosas que aportar. Has tenido un año sumamente intenso en ACOPROVI. Yo me imagino que los caballeros que te anteceden están un poquito temerosos. Celosos. Celosos. Dirán que Susi estará perenne en ACOPROVI. No, realmente has tenido un año muy intenso en muchas actividades. Sí. ¿Cómo tú resumirías, antes de entrar en los temas centrales que tienen que ver con lo que acaba de terminar, que es la sexta Mesa Nacional de la Vivienda que ustedes promueven, un evento muy importante en donde se vieron temas también muy importantes? Pero ¿cómo tú resumes, ya que estamos a final de año, todo lo que ha sido tu accionar desde ACOPROVI y para beneficio del sector de la construcción y la vivienda? Te diría que lo más importante de lo acontecido han sido las estadísticas que hemos elaborado de manera conjunta con el INTET y la Oficina Nacional de Estadística. Hemos publicado el estudio de indicadores de oferta comercializables, tanto de vivienda como de edificaciones y otro tipo de construcciones. Eso fue un evento importante porque se presentó el comparativo de lo que estaba en oferta en abril del 2016, en octubre del 2016 con respecto a abril del 2017. Esta segunda edición me correspondió a mí en la condición de presidente de la asociación. Luego nos trazamos un plan estratégico que hemos estado cumpliendo a cabalidad de manera muy intensa en términos de lo que es la importancia del fortalecimiento institucional y emanar desde ACOPROVI políticas de vivienda que sean acogidas por el sector público, por el sector social y por el sector privado. Hemos promovido el acceso a la vivienda para la minusvalía, que es un punto importante. Hemos promovido la agilización de los procesos, hemos promovido además acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente y hemos apoyado a través de los promotores de ACOPROVI el proyecto Ciudad Juan Bosch. Qué bien. No hay duda de que hay toda una agenda que ha venido desempeñándose. Ustedes acaban de terminar un evento muy importante que aparentemente tiene como connotación principal el provocar una motivación hacia los sectores públicos, sobre todo en las decisiones de políticas públicas, y valga la redundancia, con el tema de la vivienda. La sexta Mesa Nacional de la Vivienda. He visto temas muy interesantes. Ustedes plantean un Ministerio de la Vivienda, unos programas especiales con relación al sector. ¿Qué se trató ahí? Fue un evento de un día completo y algunos acuerdos también que se firmaron importantes. El marco de la Mesa Nacional de la Vivienda, denominada Vivienda para Todos, fue muy interesante para los dos sectores, porque previamente organizamos talleres para evaluar los dos proyectos de leyes que habían sobre la vivienda y los asentamientos humanos. En ese sentido, nos invitó la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo del Congreso Nacional para que ponderáramos un proyecto de ley que había presentado uno de los diputados, creo que Wilton Arno,
En ese momento le dijimos al presidente de la comisión que era muy importante que se consensuaran los proyectos, porque ya nosotros estábamos evaluando el proyecto de la presidencia de la República a través del ministro Gustavo Montalvo. En ese escenario nos comprometimos como asociación a hacer un acercamiento primeramente con el sector social, porque estaban distantes ambos proyectos, aunque los dos proyectos tenían aspectos positivos, estaban distantes y era importante que provocáramos el consenso, y yo creo que la mesa fue el mejor escenario para que ambas partes actuáramos y definiéramos lo que era la parte fundamental de los propósitos del sector social y de los propósitos del sector privado. En ese sentido, creo que hemos entendido la importancia del fortalecimiento institucional. El sector vivienda requiere un Ministerio de Vivienda, que le hemos denominado en el proyecto de ley Mi Vivienda, que es el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos Dignos. Tanto el sector social como el sector privado entiende que es necesario y se entiende además que significa un sacrificio fiscal importante para el Estado Dominicano. Ustedes, las estadísticas de los últimos 6 años marcan un nivel de inversión, tanto en el aspecto privado como en el aspecto público, en el sector de la construcción, pero no vemos que podamos ir anualmente alcanzando el rezago que existe entre la demanda y la oferta, específicamente las viviendas que son necesarias y las que podríamos construir. Ni siquiera tenemos un indicador que pudiera ser quizás el 20%, como dice la CEPAL, de llegar a un nivel de un 6.4% del PIB en inversión. Esa brecha que sigue ampliándose en la vivienda, o sea, ¿sería parte también de este proyecto del Ministerio de enfocar políticas más definidas? Claro que sí. De hecho, el Ministerio de la Vivienda contempla un viceministerio que es sobre políticas y planificación, políticas públicas y planificación, en un contexto donde participen el sector social, el sector privado y por supuesto el sector público, y 3 direcciones: una dirección de normativas y reglamentaciones, una dirección de la creación del Fondo Nacional de la Vivienda, que es importantísimo para hacer el acopio de los recursos necesarios para darle sustentación a los subsidios a la vivienda, y una dirección sobre lo que tiene que ver con la gestión y la producción. Esas 3 direcciones y el viceministerio conformarían lo que es Mi Vivienda como Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos Dignos. En el caso de países como Colombia, ustedes tuvieron participación de colombianos en el evento de la Sexta Mesa. Tuvimos 2. Colombia tiene un avance bastante importante en el tema de construcción de vivienda. ¿Cómo se manejan ellos allá? Fue interesante porque la persona que estuvo participando es el gestor de políticas públicas del Ministerio del Hábitat, que es como se llama el ministerio en Colombia. Prácticamente todos los países de América Latina tienen un ministerio y la ley de vivienda. Solo nosotros no tenemos ni ministerio ni ley. Cuba no tiene ministerio, pero tiene una ley de viviendas. En el caso de Colombia, fue interesantísimo ver la exposición del señor, ahora no recuerdo el nombre, pero fue importante porque él planteó la política de subsidios. Y en la política de subsidio ellos construyeron 100.000 viviendas gratuitas para las familias más empobrecidas, para las familias que viven en las periferias de las ciudades y que viven en condiciones de mucha vulnerabilidad. Esas 100.000 viviendas gratuitas le significó un sacrificio fiscal importante, como te decía anteriormente, y la política de subsidio va bajando en función del nivel de ingreso. Mayor ingreso, menor subsidio. Ellos subsidian hasta las familias que ingresan 4 salarios básicos. Es decir, que si fuera en República Dominicana, estaríamos subsidiando familias que ingresaran más de 40.000 pesos. Es decir, que estaríamos subsidiando no solamente la vivienda para las familias más pobres, sino también la vivienda de carácter social. Y el monto del subsidio, en el caso de ellos,
salvo para las familias empobrecidas, que es de un 100%, produjeron 100.000 viviendas el año pasado, llega hasta un 40% del precio de la vivienda, del valor de la vivienda. Y el sector privado ha tenido mucha incidencia en la productividad porque ha producido y está produciendo vivienda para el alquiler social. Qué bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, Susi. Vamos a un primer corte comercial y seguimos en este mismo tema en el segmento siguiente. Venimos en breve, amigos. Continuamos, conversamos con la ingeniera Susi Gatón, presidenta de ACOPROVI, un nombre largo, pero con una abreviatura corta, pero con acciones muy importantes y muy grandes. Ustedes han tenido, qué bueno que hablamos de la parte de ACOPROVI en el año, y vemos en el desenvolvimiento de tu conversación que realmente ustedes están involucrados en temas muy importantes que quizás nunca habíamos visto una decisión desde ACOPROVI y el sector privado de tratar de aglutinar, homogenizar todo el sector de vivienda, pero como política pública y no tan diversificado en donde cualquier estamento del Estado construye viviendas, lo construye una parte, lo construye otra, un empresario construye un proyecto, un ministerio otro. Entonces, si queremos paliar y queremos ir hacia un tema de decisión muy directa de políticas públicas, tenemos que hacerlo a través de una institución que sea la que dirija, coordina, planifique y que tenga estrategia sobre todo. Ustedes en esta sexta mesa nacional también han tenido la oportunidad de presentar una serie de estudios que tienen que ver también con el tema de demanda. Presentamos el estudio de demanda potencial efectiva para 12 municipalidades, para el Distrito Nacional, para los municipios de la provincia de Santo Domingo, para Punta Cana, Bávaro, para la Altagracia, para Puerto Plata, para San Francisco de Macorís y para La Vega. Donde más se registró la mayor demanda fue en Santo Domingo Este. Una aclaración, Susi, para que nuestros amigos clientes entiendan. Demanda potencial efectiva son aquellas personas que no tienen vivienda y que estarían en disposición de adquirir una vivienda. Y hasta de adquirir una segunda vivienda. Okay. Pudiera ser. Okay. Y demanda efectiva es la persona que está buscando la vivienda y que tiene la capacidad de pago para... Perfecto. Y esto nos demostró que la mayor demanda está en la base de la pirámide. En vivienda desde 500.000 pesos hasta 4 millones de pesos, y va disminuyendo en la medida va subiendo el precio de la vivienda. Okay. Es decir, que la mayor demanda en los estratos de más bajos ingresos. Exactamente. Es decir, que eso alinea al constructor, promotor, para que produzca más vivienda de bajo costo y de algún modo se vincule con el sector público para producir vivienda para el sector social. Porque producir una vivienda de 500.000 pesos, por lo menos en el distrito, con el suelo, el precio del suelo urbano, es muy difícil. Es imposible. Pero en otras municipalidades sí es posible. Sí. Y en zonas suburbanas sí es posible. También se habló de manera preponderante de todo lo que tiene que ver con la autoproducción, la autoconstrucción, el mejoramiento urbano, la renovación urbana. Es decir, que fueron muchos los aspectos tocados en la ley misma, en el proyecto de ley de viviendas, y fueron ponderados por un panel que estuvo dirigido por, como componentes del panel estuvo Sina del Rosario, viceministra de Hábitat, estuvo Ricardo González por Ciudad Alternativa, estuvo Agneri Meléndez por ACOPROVI. Esos fueron los 3 panelistas, pero como moderadora del panel estuvo, ahora no preciso, pero fue un panel muy interesante porque cada uno de ellos plantearon desde su óptica, desde cada uno de los sectores, las limitaciones y las fortalezas que podían presentar para hacer posible que se constituyera el Ministerio de la Vivienda y se produjeran más viviendas para los sectores más pobres.
Ese estudio, los datos que se arrojan, quizás a nivel ya formal, tenemos un déficit habitacional de aproximadamente 2 millones de viviendas, pero esa parte es mucho menor. Hay un problema en la metodología con respecto a la determinación del déficit. Sí, sí. No sé si viste recientemente una publicación del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo que señala que el déficit son 740.000 unidades. Pero realmente cuando se determina el déficit se considera no solamente la vulnerabilidad de la vivienda, el piso, el techo, las paredes, sino también que tenga servicio al interno de la vivienda, que tenga agua potable a lo interno de la vivienda y que tenga una solución sanitaria a lo interno de la vivienda. Porque la vivienda es salud, la vivienda es unidad familiar, la vivienda es progreso, la vivienda realmente es el principal activo de las familias dominicanas. Y uno de los sectores, el sector construcción y específicamente la parte de la vivienda, es uno de los sectores que más motoriza la economía, porque una vivienda nueva demanda insumos, demanda servicios, demanda adquisiciones, demanda mobiliarios, equipos, y tiene un gran valor agregado, integrado, que motoriza la economía rápidamente. Definitivamente. Bueno, no en Colombia el motor de la economía es la vivienda. Exactamente. Y pienso que la Junta Monetaria y la gobernación del Banco Central entiende lo mismo, porque hemos sostenido 2 reuniones con el gobernador y la plana mayor del Banco Central, los principales funcionarios del Banco Central, y nos han escuchado en términos de lo que fue la liberación del encaje que se generó recientemente. Y el gobernador entiende que la vivienda, no solamente la vivienda y la construcción en sentido general, pero la vivienda es la de mayor incidencia en la producción de la construcción, porque no solamente moviliza y motoriza a la empresa, los productores de materiales, sino que motoriza el transporte, motoriza las MIPYMES, motoriza los financiamientos bancarios. Es decir, que la vivienda es un antes y un después. El antes, porque mueve la economía, mueve la industria, y el después, porque realmente nosotros decimos que nosotros somos los creadores de las hipotecas en República Dominicana. Qué bien. Sin duda que el Banco Central ha tenido una participación muy importante. Quizás lo hemos visto muy activo, sobre todo por los 2 movimientos en políticas que tienen que ver con la liberalización de encaje legal y dirigido una parte esencial hacia el sector construcción. También se tomó una medida de incrementar los montos de financiamiento. ¿Nos puedes explicar un poco? Fue una solicitud que le hiciéramos nosotros, él nos invitó a una primera reunión para que valoráramos por qué los recursos del encaje legal no se habían colocado a la velocidad deseada. Nosotros le dijimos que era muy importante que él subiera el tope de la financiación de la vivienda de 4 millones. Nosotros le pedimos 9, él nos aprobó 8, pero le pedimos 9. Y creo que fue una aprobación muy certera, muy válida, que nosotros aplaudimos. El gobernador del Banco Central nos escucha con mucho detenimiento y nos da valor. Sí, nuestro director nos puede poner un poquito de la introducción del mensaje que le envía el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, a la 6ª Mesa Nacional de la Vivienda que tú presidiste en esta semana. Y es muy importante porque no es típico en el gobernador hacer esas alocuciones, pero sí nos da mucho entusiasmo y sobre todo te felicitamos a ti porque indudablemente el Banco Central entiende que el sector vivienda tiene que ser apoyado a través de políticas públicas, ya sean por parte monetaria, como el tema del encaje legal, o a través específicamente de planes específicos, financieros, el ministerio. Me gustaría escuchar quizás la introducción de ese mensaje del gobernador a Coprovi. Buenas tardes. Quiero agradecer, en primer lugar, a la directiva de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, a Coprovi, en la persona de su presidenta, la ingeniera María Gatón, por la alta distinción que me confiere al invitarme a compartir con ustedes algunas consideraciones, aunque no en forma presencial,
por previos compromisos oficiales sobre los efectos del sector construcción en la economía nacional, en el marco de la sexta Mesa Nacional de la Vivienda, auspiciada por ese importante gremio, que siempre se ha caracterizado por su rol proactivo y excelentes aportes a fin de que se promuevan políticas que faciliten el desarrollo de proyectos habitacionales, principalmente de viviendas de bajo costo, que reduzcan el déficit habitacional del país. Como es de público conocimiento, el sector vivienda, junto con el sector de la construcción, constituyen una de las principales actividades económicas por su efecto multiplicador a través de la demanda de insumos de fabricación local para los diversos tipos de edificaciones, la generación de empleos y la demanda de crédito para el desarrollo de proyectos de infraestructura, tanto privados como públicos, y para la adquisición de viviendas. Cabe destacar que en términos de valor agregado, el sector de la construcción tiene una participación del 9% del PIB, proyectándose que el sector generaría unos 320.000 millones al cierre de 2017. Asimismo, la actividad constituye el elemento principal en la formación bruta de capital, es decir, el componente de inversión de la demanda agregada. Bien, qué interesante, y vamos a terminar el segmento, Susi, para analizar precisamente que en gran parte de la introducción del señor gobernador toca los temas que estábamos hablando antes de que él presentara su mensaje a la Sexta Mesa Nacional de la Vivienda. Venimos en breve. En el video que vimos del mensaje del señor gobernador, Susi, a ustedes, a la Mesa Nacional de la Vivienda, qué interesante y tan resumidamente como el señor gobernador habla de la gran importancia del sector, como hablamos, y de su impacto en valor agregado de la economía. Habla de un 9% del PIB, que significa más de 350.000 millones en valor agregado. Eso es toda la demanda agregada que se produce de la demanda de insumos del sector hacia la economía, la compra del cemento, las varillas, las pinturas, todo lo que tiene que ver con el sector. Pero qué bueno que viene del gobernador una claridad tan meridiana con relación al impacto y a la importancia de un sector. Y creo que esa motivación viene también porque el sector se vio deprimido en el primer semestre del año, provocando un descenso bien sustancial comparado con el año pasado de lo que fue su crecimiento. ¿Qué ha impactado y qué situaciones negativas han estado afectando al sector que provocaron un descenso del PIB construcción? Hubo un descenso en la actividad pública, que por supuesto tiene su impacto en la actividad privada. Claro. También hubo, al inicio del año, los promotores siempre están un poco rezagados. Sí. El tema de los procesos, la agilización, la permisología, yo creo que es importante, aunque están haciendo los esfuerzos necesarios, sobre todo el Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ya han instalado programas, nuevo personal, es decir que sí están haciendo los esfuerzos, pero todavía no tenemos los resultados deseados, pero yo pienso que muy prontamente lo vamos a obtener. Creo que el señor gobernador valora el sector de la vivienda y nosotros les agradecemos muchísimo porque en cada oportunidad, cuando hay liberación de encaje, él considera la vivienda como parte fundamental de la economía. Y recuerdo que cuando se produjo la burbuja inmobiliaria a nivel internacional, él liberó encaje
y nosotros volvimos a pedirle lo mismo, que levantara el tope para la financiación. Sí. Y luego nos reunimos ahora en una segunda oportunidad, y él, después de la reunión con nosotros, que nos preguntó que qué pasaba, que no se estaban colocando los recursos a la velocidad deseada, nosotros le dijimos que la banca misma estaba aguantando esos recursos. Pero él respondió y llamó a la banca y se reunió con ellos. Entiendo 2 veces. que sí, entiendo que así lo hizo, porque nosotros mismos le dijimos que cuando nos acercábamos a la banca nos decía que tenía los recursos comprometidos. Y cuando él nos convoca por segunda vez, nos dice que habían 11.700 millones de pesos disponibles aún. Y que era importante que nosotros tuviéramos una participación adecuada en esa financiación de la banca, porque nosotros motorizábamos la economía. Claro. Creo que el señor gobernador es un puntal, y la Junta Monetaria, para el sector de la vivienda, y en cada oportunidad, cuando libera encaje, considera la vivienda como fundamental para esa dinámica que él requiere en momentos determinados en la economía nacional. Hemos hablado de demanda potencial efectiva y de demanda efectiva a nivel de viviendas, y hablando ahora de las políticas del Banco Central a través de la Junta Monetaria, vamos a colegirlo también con el tema del fideicomiso y de la experiencia de la vivienda de bajo costo, la vivienda social, el caso de Ciudad Juan Bosch y muchos proyectos más que están bajo la estructura. ¿Ha sido el fideicomiso un instrumento que puede ser catalizador, Mira, que pueda agilizar? Yo te diría que el grueso de los fideicomisos son inmobiliarios. Sí, exacto. Sí. Justamente estuvo en un panel el presidente de Asofidón, el señor Cristian Molina. Sí, nuestro gran amigo. Sí, y mío también. Sí. Y nos indicó que el mayor porcentaje de los fideicomisos son fideicomisos inmobiliarios. Y que era importante en materia de normativas, la estabilidad fiscal, que el promotor, que el agente inmobiliario, que el inversionista, que a veces colocaba la tierra como parte de su inversión, o colocaba recursos como parte de su inversión, tuviera una seguridad sobre la normativa fiscal. Pero ¿cómo se mueven, antes de seguir en ese tema, porque me interesa mucho, cómo se mueven esos tiempos de permisología? Por una parte hablaste del tema de obras públicas, de cómo tienen que caminar más rápido, pero los fideicomisos y las fiducias que se hacen en inmobiliaria, tienen un recorrido rápido de permisología, de aprobación. Sí, porque una de las cosas que nos preocupa, y yo sé, tú sabes por qué la pregunta mía, que si las cosas se van entaponando, entonces evidentemente si la obra no empieza, no se produce ese efecto que dijo el gobernador en la economía. Entonces el sector se deprime. De hecho, para la emisión de un RNC, de un fideicomiso que pudiera salir en un plazo no mayor de una semana. No, eso debería salir en 24 horas. Exactamente. Porque si tú formas una compañía en 24 horas, ¿por qué un RNC no puede estar en 24 horas? Exactamente. Entonces, eso es un punto, por yo decirte el punto inicial. Por supuesto, tú tienes que demostrar el origen de los fondos, todo lo que tiene que ver con la famosa ley de lavado de activos. Nosotros justamente nos reunimos unos 20 promotores que tenemos fideicomisos y lo que planteábamos era que las fiduciarias tuvieran una mayor operatividad. Una mayor operatividad también en la gestión, en los pagos, porque de hecho el sector de la construcción a veces requiere acciones rápidas. Acciones rápidas, hasta un accidente puede requerir de una acción rápida. Entonces, todo ello y todo eso que te estoy diciendo, es necesario que Asofidón tome en consideración la operatividad de las fiduciarias. Creo que las fiduciarias necesitan mayor número de personal para poder responder oportunamente ante la entrega de recibos, ante los adquirientes, mayores niveles tecnológicos, mayores respuestas y respuestas más veloces a nosotros los constructores que trabajamos bajo la figura del fideicomiso. Y a cualquier operación a través de la figura del fideicomiso, porque es bueno explicar, y ahora yo doy una versión desde el punto de vista interesado, aunque soy parte también de una fiduciaria de su consejo de administración. Pero yo creo que es muy importante porque cuando un promotor, por ejemplo, como Pedralbes, que es de la compañía de ustedes,
inicia un proyecto, o sea, hace los planos, hace todo su preinversión. Entonces somete a una fiduciaria, automáticamente, paralelamente también somete a un banco, después tiene que ir, se aprueba en un consejo, después va el contrato que se firma, después viene el RNC. Entonces los tiempos, cuando usted viene a ver, se puede haber pasado 6, 8 meses y hasta un año, simplemente en el proceso de armar y de lograr la aprobación. Otro aspecto importante que se señaló en esa reunión de promotores es que se supone que el fideicomiso es un patrimonio separado, un patrimonio, vamos a decir que autónomo. Y la banca, para facilitar el préstamo interino, está pidiendo garantía solidaria del promotor. Eso no debe ser, porque se supone que el fideicomiso es la sustentación y la garantía. De por sí es la garantía. Es la garantía de cumplimiento ante el préstamo bancario y ante los adquirientes y ante los recursos que coloca el mismo promotor. Claro. Entonces, esa garantía adicional que está pidiendo la banca para los préstamos interinos a los desarrollos, yo creo que es innecesaria. Además, los cierres de los fideicomisos a veces se hacen muy difíciles, porque si no están entregados todos los bonos en materia de fideicomiso de vivienda de bajo costo, el promotor no puede cerrar el fideicomiso y tiene que estar manteniendo el fideicomiso durante todo el tiempo hasta que se entregue el último bono en materia de compensación para las familias, que es un bono que reciben a través del pago del bono ITEVIS. Yo creo que este llamado es importante y yo creo que Cristian, al frente de Asofidón, buscará la forma de agilización de los procesos, porque el fideicomiso es una figura financiera importantísima para desarrollar proyectos a nivel privado y público, pero tenemos que garantizar que sea expedito, sí, y, claro, y que los tiempos no se conviertan en una espada de Damocles para posiblemente hasta que un promotor diga, bueno, pues ya no me interesa. O ya me he tardado tanto que perdí el negocio o perdí la... Y el fideicomiso de Ciudad Juan Bosch, que vendría siendo una APP, creo que es muy valioso, porque el Estado es facilitador de la tierra urbanizada, aunque se la cobra al final contra los largos plazos, pero le da esa facilidad al promotor, y el promotor canaliza los recursos del préstamo bancario para construir las edificaciones. Entonces, esa fórmula del fideicomiso público-privado es una de las vías para resolver parte del problema del déficit habitacional, sobre todo para la familia de ingresos bajo y medio bajo. Qué bien, vamos a nuestro último corte comercial y venimos en breve en esta entrevista, en este conversatorio con la ingeniera Susi Gatón, presidenta de la Asociación de Larguísimo Acoprovi. Seguimos en breve. Bien, continuamos en este interesante conversatorio, llegando ya a la parte final. Yo creo, Susi, quiero felicitarte que el sector tiene hoy en este momento mentes preclaras y con gran visión de desarrollo. Y yo creo que tu estadía en Acoprovi tiene que aprovecharse al máximo, porque ustedes han demostrado en Acoprovi que tienen un interés vital en dejar establecido una estructura formal de desarrollo a través de políticas públicas. Y esto es lo importante, y sobre todo ya contando, por ejemplo, con un apoyo tan decidido del Banco Central a través del gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, que es una marca en el ámbito de políticas públicas, pero unido a sus ideales y a sus proyectos estratégicos. Entonces estaremos ya, creo que, conformando una gran base para un sector que debe de aportar mucho al crecimiento, al desarrollo, productor de empleo, productor de recursos, productor y generación de mucho valor agregado en la economía. El tema de la financiación de la vivienda, que también fue tocado en el seminario. Fue tocado desde tres perspectivas. Desde el sector financiero, que planteó la importancia de bancarizar a más familias, a más personas,
para que pudieran incidir en la compra o la financiación de la vivienda. Bueno, esos son los que están en la base del estudio. Exactamente, en la base de la pirámide. En la base de la pirámide, porque el precio de la vivienda es muy reducido para poderla producir solo desde el ámbito privado. Entonces es necesario la participación fiscal del Estado dominicano. Y Asofidom plantea que el fideicomiso es el vehículo por excelencia para el manejo del Fondo Nacional de la Vivienda, porque podría y estaría en la disposición el fideicomiso de poder cumplir a cabalidad con las políticas y la planificación que se establezca en mi vivienda. Pero eso sería, quizá para que nuestro público entienda, la conformación de un fideicomiso para un fondo. Para el manejo del fondo. Exactamente. Pero ese fideicomiso manejado a través de todas las fiduciarias o independientemente, fondos independientes por fiduciarias. Puede ser a través de una fiduciaria, porque sería un Fondo Nacional de la Vivienda, aunque tuviera algunos acápites como el Fondo de Garantía para la Vivienda Social en Alquiler, que pudiéramos producirle a los promotores privados. Exacto. Pero necesitamos la garantía del cumplimiento de esa cuota. Por eso en el contrato, en el proyecto de ley, se establece el régimen de contratos de locación, de alquiler, de manera tal que haya cumplimiento de todas las partes, del inquilino y del propietario. O sea, tanto en términos del mantenimiento de la unidad como con respecto al pago. Pero para la vivienda social, que las familias pudieran pagar una pequeña cuota, tal vez el 10%, el 20% o el 25% del salario, del ingreso familiar, nosotros tendríamos la necesidad de tener la garantía, y por eso la importancia del fondo de garantía, para poder nosotros producir vivienda social en alquiler. Y una de las cosas importantes de ese tipo de fondos es que le da la capacidad a que con esa generación de ese fondo se puede titularizar y puede obtener financiamientos internacionales a bajo costo que pueden ser transmitidos a financiamientos locales a más bajo costo y no al... De hecho, participó el señor Marrancini de la titularizadora dominicana de Tidón, qué bien. de Tidón, y él le explicó muy claramente que con 1.000 millones él pudiera producir más de 1.000 viviendas y que ellos iban a hacer una emisión. Recientemente esa emisión estaba libre de cargas y de ITEVIS y del 10% del porcentaje de la emisión, pero que ahora se ha complicado un poco en materia de normativa con respecto a la emisión. Pero ellos van a emitir 3.000 millones de pesos que van a colocar a tasa fija por un periodo fijo de tiempo. Y eso le permitiría al sector financiero colocar hipotecas a plazo fijo a la misma tasa. Y por tanto, esa tasa de hecho esa cuota va disminuyendo en la medida, va mejorando el salario de las familias. Porque como va a ser una cuota fija, entonces la familia se beneficia de esa mejora y de la inflación, por supuesto, y va mejorando la situación de la familia y que pueda destinar recursos a otras actividades de emprendurismo, por ejemplo. Claro, y de consumo y de ahorro también. Y de consumo y ahorro. Otro de los temas importantes, antes de que se nos vaya el tiempo, ustedes firmaron un acuerdo muy interesante con el Ministerio de Medio Ambiente sobre el tema de las construcciones verdes, que es uno de los movimientos mundiales de muchos países. Colombia tiene muchas construcciones verdes, la China está desarrollando muchos proyectos de construcciones verdes, los países nórdicos, pero este es un tema interesantísimo. ¿Qué ustedes hicieron con el Ministerio de Medio Ambiente? Estuvo presente en la sexta mesa el ministro de Medio Ambiente. Que venía corriendo de una inauguración. Sí, pero siempre nos acompaña, siempre nos apoya, y estuvo presente en la sexta mesa y firmamos un acuerdo para que nosotros los constructores promotores desarrolláramos edificaciones verdes o edificaciones sostenibles. En ese sentido, tiene que ver la energía, tiene que ver la arborización, tiene que ver que usemos materiales que generen el menor calentamiento posible. Todo eso son aspectos fundamentales y creo que nosotros estamos muy motivados con el ministro
de medio ambiente a producir edificaciones verdes. Nosotros hemos avanzado, hemos dado paso en el tema de construcciones verdes, tenemos plazas comerciales que son de connotación verde, pero específicamente en el sentido de economía de energía. Pero hay otros aspectos más de integrar arborización la a la construcción. La vegetación es fundamental porque la vegetación... Porque es un filtro de los dióxidos del carbón. Disminuye el calentamiento. Exactamente. Y eso es parte de lo que el ministro nos señala. No solamente que produzcamos jardines verticales en torres, de manera tal que esto genere menos calentamiento, sino también que, además del tema de energía, que produzcamos los muros con materiales que generen el menor calentamiento posible. Muros, losas, de hecho el foam que usamos en las losas genera menos calentamiento que el hormigón. Ya, sin duda que lo que pasó, y qué interesante, vemos algunas fílmicas de las experiencias de energías verdes, de construcciones verdes en otros países. Yo creo que ustedes pudieron abarcar un gran escenario de temas muy diversos sobre el sector, y qué bueno, porque entendemos específicamente, así también como lo expresó el señor gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, de que hay una decidida acción de ACOPROVI en aportar a nivel de políticas públicas. Es determinante. Inclusive esta alianza con el sector social para la construcción de la ley, yo creo que ha sido, por primera vez se ha dado. Anteriormente no había habido una mesa donde estuvieran los dos sectores. Por supuesto estuvo el sector público, pero el hecho de que la participación del sector privado y la participación del sector social fuera igualitaria fue determinante en la búsqueda de políticas públicas y en la búsqueda de la producción adecuada para asistir a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema. Qué bueno, Susi, déjame felicitarte públicamente porque sin duda que este evento es un gran regalo de Navidad al sector y sobre todo al país, porque está marcando una serie de acciones que son vitales. Y que ya en medio minuto, ¿qué tiene ACOPROVI para el año 2018? Vamos a empujar el proyecto de ley ante el Congreso Nacional y ante la Presidencia de la República, Mi Vivienda. Vamos a hacer comunicación estratégica a los fines de convencer las diferentes bancadas de la importancia del ministerio, porque se entiende que es más burocracia, pero no es más burocracia. De hecho, hay mucha dispersión en la producción de vivienda y de políticas también. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese es el punto foco principal del 2018. Aprobar la ley de vivienda y asentamientos humanos dignos será el gran logro de ACOPROVI y de nuestra gestión. Qué bien. Bueno, hemos escuchado de viva voz de la ingeniera María Gatón Susi, como todo el mundo la conoce cariñosamente en el sector de la construcción y en todo el país, todo lo que está deviniendo en este sector tan importante que así como ella lo plantea también yo lo considero vital. El sector de la construcción es realmente una maquinaria poderosa para empujar la economía de un país. Y tenemos que aprovechar estas intenciones a nivel privado de ACOPROVI y hoy viendo la gran capacidad que hay de unión del sector público con el privado, podemos vislumbrar que tendremos años muy interesantes para el sector de la construcción. Susi, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Y a ustedes, amigos televidentes, las gracias de siempre, que la pasen bien. Muy buenas noches.